Hola, buenas tardes a Hola, todas y a buenas todos. tardes. ¿Cómo están? Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas ¿Cómo tardes. andan? Hola, Hola, ¿cómo están? ¿cómo están? Viernes a la tarde. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué lindo ir sumándonos. Bueno, quienes no tengan cámara no se preocupen. Ya nos vamos a ir comunicando. Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo andan? Hola. Bueno, no sé, son y 5, ya somos 30, no sé cuándo Bueno, si les les parezca parece, arrancar. comenzamos. Sí, dale. Sí, dale. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Ayer tuvimos un encuentro con un curso nuevo, hoy empezamos con otro. La verdad es que estamos fascinados con la repercusión que están teniendo estas propuestas de formación a distancia. Agradecerles a todos y a todas por estar presente acá. En principio, traerles un saludo de la rectora de la Universidad Nacional de Misiones y me pidió la secretaria general académica que les lea algo en su nombre porque tuvo una emergencia y no nos pudo acompañar en este inicio. Así que, bueno, de parte de ella, saludo a las y los participantes, deseándoles una linda experiencia de aprendizaje compartida
en torno a un tema nodal como son los procesos de evaluación en escenarios combinados, otro desafío a nuestra construcción, deconstrucción y creatividad. Agradecer a las profesoras invitadas por apoyar la iniciativa y a todo el gran equipo del CIET, de la Secretaría, que hace posible con su trabajo sistemático que esto suceda y que sigamos firmes en la línea de la formación docente continua. Los espero, los veo en los próximos encuentros y me disculpo por no poder participar sincrónicamente. Seguramente Gisela va a estar mirando posteriormente el curso, así que, bueno, de parte de la Secretaría les quiero decir que una vez más tenemos este gran equipo conformado por Marilina, Constanza y Marina. La verdad es que es un gusto tenerlas nuevamente con nosotros. Ha sido muy rica, muy enriquecedora la experiencia anterior. Las tres son destacadas profesionales con muchísimo compromiso y la verdad es que una de las cosas que más quiero destacar de este equipo es el compromiso en el acompañamiento y el ejemplo que dan, que da cuenta, digamos, con las acciones de los paradigmas que proponen en los marcos de evaluación, ¿no? Es muy interesante el proceso de evaluación que hacen, que se toman el trabajo de hacer durante todo el curso y las devoluciones que hacen a los colegas, así que, bueno, de ahí las expectativas, las altas expectativas que tenemos en esta propuesta. Agradecerles otra vez por sumarse a esta nueva corte, y bueno, y a todos nuestros colegas, muchísimas gracias por sumarse, por ser parte de este proceso de formación, por ayudarnos a repensar nuestras propias prácticas docentes, y les deseo el mayor de los éxitos. Un gusto y bienvenida Marilina, Marina y Constanza. Muchas gracias, Alejandra. Un gusto para nosotras estar aquí. Muchas gracias, Alejandra. No te quería interrumpir, la verdad que un placer, en nombre también del equipo, volver a estar con ustedes. Siempre que nos invites, vamos a poder hacernos un tiempo para colaborar, acompañar en los procesos de formación docente, en estas temáticas en particular. Me parece y nos parece importantísimo que la gestión acompañe a sus docentes en este tipo de propuestas, así que contás con nosotros, cuentan con nosotros. Muchas gracias a la vicerrectora, a la rectora, que digo, es loable también que la gestión tome, no solo por invitarnos a nosotras, sino sé que han invitado a otros profesionales que son colegas muy buenos, y bueno, que haya un grupo numeroso de docentes que se propongan una actividad, en este caso con Constanza y con Marina, trabajamos hace tiempo en estas temáticas, por ahí en mi caso más aún, Consti también, Marina es más joven, así que en los años sobre todo de pandemia y en la pospandemia, surgió en particular una propuesta que siempre vamos reformulando, pero un poco a pedido también de ustedes, de armar talleres a distancia y que pudiese tener un formato más de tipo capacitación, pero asesoramiento o acompañamiento. Esto que decía Alejandra me parece que es muy valioso, digo, no solamente porque nosotros lo hacemos siempre, sino porque nos embarcamos en una propuesta que si bien va a tener algún formato donde uno expone algunas temáticas, seguramente polémicas, y que va a haber espacio para participación,
pero sobre todo nos parece importante la parte donde ustedes van a tener que no solo leer material, sino participar con propuestas, con sugerencias, revisiones de los colegas y las colegas para sumar a propuestas concretas que tienen que ver a veces con programas o instrumentos de evaluación y que pueden ser útiles y ricos para su práctica docente. Entonces, esa es la parte donde el desafío también es mayor, porque se trata de en poco tiempo poder tener una lectura, un análisis de las propuestas, así que esto lo hacemos entre todos y todas, porque en la medida que haya participación y haya propuestas, también nosotros vamos a poder aportarles nuestro buen saber y entender para enriquecer esas propuestas y mejorarlas, ¿no? Y también de las producciones que salen de lo colaborativo, es parte del enriquecimiento del producto, ¿no? No solo del proceso, sino de lo que cierre el producto general, más allá de lo individual, de este seminario o taller que vamos a transcurrir en las próximas semanas. Así que gracias por la apertura. No sé si Constanza y Marina quieren decir algo. Por ahí está esta actividad de hoy, y en la primera parte va a ser un poquito más expositiva en el sentido de poner a disposición ciertos criterios, posicionamientos de los cuales partimos, conceptualización acerca del campo y de lo que vemos hoy, del campo evaluativo, de lo que vemos hoy en la universidad, como para después arrancar y pasar algo en la interacción y por ahí las semanas subsiguientes en la producción. No sé si Constanza, Marina quieren decir algunas palabras antes que yo arranque. Sí, nada más saludarlos, un gusto enorme estar aquí. Gracias, Alejandra, y en tu nombre a la universidad por invitarnos. Ya tenemos un foro abierto en el campus con una primera actividad de presentación que ya se está moviendo desde ayer. Tenemos algunas presentaciones, invitamos a todos los participantes y las participantes a presentarse en el foro para que tengamos un poco una idea de quiénes somos. Y hay una chiquitita primera consigna de trabajo, y en el día de mañana vamos a estar abriendo también un espacio mural para que, bueno, no les queremos del todo anticipar la consigna, pero como vamos a trabajar con sus instrumentos de evaluación, para que puedan compartir sus instrumentos, y va a haber una consigna de lectura de los instrumentos de los colegas, así que bueno, eso mañana ya va a estar disponible, pero bueno, el foro de presentación ya está abierto. Y bueno, no sé, si tienen alguna otra cuestión técnica que necesiten ayuda, acá leo en el chat que alguien no pudo entrar al aula virtual. Bueno, tratemos de ir resolviendo estas cuestiones en estos días para que no se pierdan nada de esto. Bueno, y un gusto. Yo solamente saludar también, saludarlas, darle la bienvenida, y un poco Marilina lo planteó, esto hoy va a ser un poquito más expositivo porque nos va a dar el cuadro y el marco de la tarea, pero esperamos que esto sea un taller, y con el taller su participación, sus devoluciones, acá estaremos nosotras, pero también necesitamos sus aportes y sus insumos para construir ese taller, así que los y las esperamos, y ya le doy la palabra a Marilina. Bueno, entiendo que algunos se irán sumando luego, y estamos grabando esta clase inaugural del taller. En primer lugar, como ven, acá hay un recorrido que tienen a disposición en lo que ustedes ven como pantalla atrás de nuestras ventanas, de las caras que podemos ver, que es lo que voy a recorrer o lo que vamos a recorrer hoy como propuesta conceptual.
Y en primer lugar, como suelo decir en mis clases y en las conferencias, parto de una frase de Larry Cuban, que es un historiador de las reformas, cuando Cuban en los 90 planteaba que cuando a la sociedad le pica algo, se rasca en la escuela. Podíamos tomar esta frase en un sentido amplio, ¿no? Cuando a la sociedad le pica algo, se rasca en la escuela, en la educación, en la universidad. Ahí hay una foto de algunos alumnos post-pandemia con barbijos en las aulas. También este último momento inspiró para pensar cuestiones que tienen que ver con los nuevos escenarios combinados. Y la realidad es que hoy, parafraseando a Cuban, podría decir yo que cuando a la escuela le pica algo, se rasca en la evaluación, ¿no? Hay como algunas cuestiones que no se dirimen en la esfera pública, en algunos ámbitos, y es como que la escuela debería resolver lo que no resuelven otras instancias, o lo que no se resuelve desde las políticas. Al mismo tiempo, cuando en la universidad, en el sistema educativo, vemos que hay dificultad en las cuestiones curriculares, en lo que los estudiantes no aprenden, o en algunas demoras en función de políticas públicas de Estado, hay como a una delegación donde a la evaluación es lo que va a dirimir los conflictos que no se dirimen en otros ámbitos u otros aspectos del proceso o de el proceso educativo más amplio, ¿no? La evaluación viene como a sostener algunas cuestiones, o a través de la evaluación, quizás en alguno de sus aspectos, que es la calificación o las credenciales, mostrarían en la rendición de cuentas que los estudiantes tienen buen nivel, que la universidad tiene buen nivel, que la universidad resuelve algunas cuestiones, que los docentes o que esa materia, esa asignatura, tiene alto índice de aprobación, en fin, o que los estudiantes tienen el conocimiento que tienen que tener cuando salen a el mercado laboral o se reciben. Entonces, pareciera que no hay una discusión a veces de cómo se enseña, o si algunos aspectos del currículum están bien ordenados, o son pertinentes en términos de qué se enseña y para qué se enseña, pero la evaluación es la que va a dirimir la cuestión. Al mismo tiempo, a veces a la evaluación se le solicita que sea fiel, confiable y válida a lo que necesita complementar una propuesta educativa, y muchas veces se le solicita a la evaluación más evaluación, ¿no? Cuando la evaluación, o cuando a los estudiantes les va mal, o cuando hay un problema en la evaluación institucional, es como que pareciera que no se revisan las instancias o los aspectos del proceso educativo, sino que se agregan evaluaciones, ¿no? Bueno, más evaluación me va a dar mejor calidad. Y no necesariamente revisar qué pasa con la propuesta docente, qué pasa con la propuesta curricular, qué pasa con las políticas públicas de Estado en materia de educación. Así que esta frase de Cuban es muy conceptual, pero es bien compleja y controversial a la hora de pensar estas temáticas cuando discutimos luego propuestas de evaluación, ¿no? Y otro autor que tomamos y que nos parece valioso es Andy Hargreaves. Andy Hargreaves es también un educador que analiza las innovaciones
educativas y la evaluación en particular. Y esta frase de Hargreaves, cuando plantea que la evaluación es el aspecto más vulnerable del trabajo de los profesores y por ende necesitado de protección, y al mismo tiempo es la parte más pública del proceso educativo, en algún sentido también nos trae la reflexión que probablemente no haya discusión, decíamos, si un docente enseña mal un concepto o una fórmula, o tiene alguna materia, puede tener consecuencias para el aprendizaje si está antes o después en un trayecto educativo, pero en relación con la evaluación, seguramente las calificaciones, cuando hay cursos que reprueban sistemáticamente, cuando los alumnos no terminan sabiendo los contenidos básicos que tienen que tener al cursar un trayecto formativo, es probable que eso sí tenga incidencia no solo en las trayectorias individuales educativas y futuros posibilidades de acceso a otros trayectos formativos para esas personas, sino que además seguramente van a tener repercusiones respecto de la opinión pública, los rankings, los exámenes para acreditar carreras, universidades, encuestas, en fin, una serie de cuestiones que se hacen público a la hora de los resultados de las evaluaciones. Entonces, esa necesidad que marca Hargreaves respecto de la protección que debe tener la evaluación, no se trata de una cuestión de poner el proceso evaluativo en algodón, ¿no? En una cosa que no puede tener, o que no hay que evaluar, o que no hay que hacer una buena propuesta, pero sí es un aspecto que muchas veces se descuida, y uno no toma la conciencia del estado público que la evaluación tiene. Y alguna cuestión que venimos trabajando hace tiempo desde distintos autores, entre ellos Ángel Díaz Barriga, un didacta mexicano, contemporáneo, experto en temas curriculares y de evaluación, tiene algunas neologías respecto de el examen, un libro maravilloso sobre la historiografía de los exámenes. Ángel menciona un tema potente que tiene que ver con que la evaluación llegó para quedarse, es decir, que es un postulado donde entendemos que a partir de las políticas públicas de Estado en materias de rendición de cuentas en los 90, ha plantado como un desembarco, tal cual esta noche estrellada, estas barcas llegando a orilla, pero sin dar señales de partida, ¿no? Así como en los años 70 el paradigma de la planificación fue el momento en el que el énfasis estaba puesto en la planificación, eso iba a ser con la garantía de calidad de las propuestas educativas en la universidad. En los 90 esto se tensó para la evaluación, ¿no? Si algo no se resuelve en el proceso con la evaluación y la rendición de cuentas, esto nos queda garantizado, la garantía de calidad la da la evaluación. Y aún no ha dado señales de partida, es decir, que hoy evaluamos, somos evaluados por pares, por organismos externos, la evaluación institucional, proliferaron los objetos de la evaluación. Si vamos a hacer énfasis en cuestiones que tienen que ver con el aprendizaje, no podemos desconocer que los objetos de la evaluación son varios, ¿no? Desde los 70 en adelante se evalúan carreras, se evalúan programas, se evalúa el currículum, se evalúan los desempeños docentes, se evalúan los aprendizajes. Entonces, proliferaron los objetos de la evaluación, proliferaron los profesionales de la evaluación
que se especializan en cada uno de estos objetos. Entonces la discusión conceptual se amplió en pos de una proliferación, pero al mismo tiempo perdió rigor en lo conceptual y en las metodologías que se unificaron y que no siempre responden al mejoramiento de cada objeto en cuestión a los fines de una evaluación genuina, válida y confiable. Y otros autores que tomamos como referencia, estoy mencionando casi una apertura a partir de frases, de conceptualizaciones que me permiten avanzar en algunas pinceladas conceptuales que este equipo tiene. Simplemente eso, no estoy haciendo una exposición exhaustiva de enfoques y no estoy llevando adelante exhaustivamente tampoco históricamente estas conceptualizaciones, pero también Philippe Perrenot nos manifiesta a través de distintas publicaciones, es un sociólogo de la educación que también estudia los temas de evaluación, y Perrenot, como tantos otros, ponen de relieve que la tensión de la evaluación se ha encontrado entre dos lógicas, una que es la regulación para el aprendizaje y otra para la acreditación y la certificación de los saberes. Estas dos lógicas muchas veces se integran en programas y propuestas y otras veces entran en tensión y van por caminos paralelos. Muchas investigaciones nos muestran que quedan desarticuladas, que hay docentes o proyectos o equipos que trabajan solo en pos de los resultados, de la acreditación, entonces las propuestas van a ser algunas. Otros que privilegian la cuestión de regular para los aprendizajes, es decir, dar feedback, realimentación respecto de cómo los estudiantes aprenden y cómo mejorar esos procesos. Hoy creo que pospandemia se ha avanzado, por lo menos en develar, que tanto lo formativo y lo sumativo van de la mano y que se integran o pueden integrarse en propuestas equilibradas, pero pareciera que aún con que estos temas vienen a través de la teoría evaluativa de muchas décadas atrás, pareciera que en las prácticas no siempre estaban integrados o plasmados. Entonces, esta tensión que encontramos cuando desde las teorías del aprendizaje y de la construcción del conocimiento nos dicen que los aprendizajes se dan en determinados tiempos y que para aprender es importante trabajar a partir de los errores y que el error es parte del aprendizaje y que es necesario construir a partir de ello. Eso va de la mano de tiempos, que no siempre son los tiempos que tenemos curriculares o que lo institucional nos pone ahí como adelante. Sabemos que hay aprendizajes que se van a dar más adelante, en otro momento. Sin embargo, institucionalmente y a los fines de la acreditación, tenemos una lógica que por ahí a veces hasta se contrapone con los tiempos del aprendizaje en términos de proceso. Entonces, obviamente como docentes tomamos decisiones, pero desde las teorías y desde el conocimiento de las investigaciones entendemos que son dos lógicas que a veces entran en tensión, y por eso también la evaluación es un tema tan polémico, por esto y por las cuestiones que venimos como mencionando, porque si fuese tan sencillo resolverlo, desde el punto de vista de regular para el aprendizaje, con dar feedback y la retroalimentación en determinados plazos, y correctamente, a veces diríamos que no hace falta ni poner alguna calificación para poder pasar a otra instancia o a otra materia o a otro proceso. Pero
pero la certificación y el compromiso institucional de asegurar la calidad en términos de conocimientos y resultados, también nos exigen dar feedback a la sociedad. Y como digo, eso entra muchas veces en tensión. Esto está estudiado por varios autores, no solamente por Perrenú, pero Perrenú lo manifiesta muy claramente, y la misma contradicción nos plantearía quién mejor que poder, por parte de los estudiantes en una misma evaluación, desde una lógica, decir, tienen que aflorar tus errores, pero desde la lógica acreditativa, cada error va a tener una puntuación menor, ¿no? Entonces, en algún punto, ¿quién va a querer dejar a la luz sus errores, que son parte del aprendizaje y debieran salir en el proceso, si después eso va a incidir en una calificación menor o en una desaprobación? Entonces, esas son las contradicciones en las que estas lógicas entran, y eso es algo que no podemos desconocer para pensar propuestas ricas en esta integración que respeten las dos lógicas. La centralidad, por otro lado, de lo que nosotros llamamos la agenda clásica de la didáctica, que es una agenda centrada en la medición, el control y en la comprobación, en una agenda que se planteó en los 60, donde el positivismo estaba a la luz de las teorías, y donde las propuestas de enseñanza tenían ciertos pasos que había que seguir, y eso iba a dar la garantía del éxito en la enseñanza, en la evaluación. Pensar en una cuestión más de corte de medición, que es parte control y comprobación de que un conocimiento objetivo estaba en la mente de nuestros estudiantes. En algún sentido, decía Edith Litwin, que es nuestra maestra, con quien muchos de nuestros criterios y enseñanzas en estos temas nos hemos formado, y a quien valoramos hoy en día aún en su ausencia física, guían también nuestras propuestas. Edith decía que la centralidad de la evaluación en esa agenda clásica se instaló a través de una patología, ¿no? Las prácticas de evaluación se fueron estructurando en función de ser estímulo para el aprendizaje, es decir, bueno, lo que te voy a evaluar, ¿no?, es lo que los estudiantes terminan estudiando. Por ahí hay temas que no son evaluables o no son necesarios de poder como supervisar, seguir o tomarlos en una evaluación. Sin embargo, son importantes desde los valores, desde la actualización, desde la actualidad, desde otras decisiones, incluir en el currículum, y no necesariamente todo tiene que ser evaluado. Sin embargo, si yo voy marcando que esto va para la prueba o no va para la prueba, va para el parcial, no va para el parcial, en algún sentido lo que terminan estudiando o aprendiendo los estudiantes es lo que va a ser objeto de la evaluación. Entonces, ahí hay como una perversión, porque el estudiante termina estudiando, para la redundancia, lo que se va a evaluar, y entonces el currículum está a la saga de la evaluación, y no al revés. O sea, no es que primero pienso en para qué enseñamos, luego qué enseñamos, y luego en función de eso pienso un programa de evaluación o una propuesta de evaluación acorde a eso, sino que en algún sentido terminamos teniendo como una lógica teñida por la evaluación. Y es como estar al revés de la cuestión. Además, decía Edith, si nosotros
solamente tomamos la información para regular los aprendizajes, es decir, para devolverle al estudiante cómo mejorar, cómo aprendió. Eso es muy valorable. Sin embargo, si esa información que deviene de la evaluación no vuelve sobre las prácticas educativas de los docentes, sobre el currículum, sobre la institución, las carreras, las políticas, en realidad es patológico. No es patológico solamente pensar que la información que de la evaluación surge solo vuelve para los aprendizajes. Entonces, estas conceptualizaciones, estas ideas fuertes que marcan criterios para pensar la evaluación, nos permiten instalar algunas de las cuestiones que nosotros hoy tomamos en cuenta para pensar las propuestas. Entonces, yo digo que si la evaluación hoy, ¿no? Y pensando la evaluación más allá de los exámenes, más allá de los instrumentos, si pensamos la evaluación en un sentido amplio, como un programa, una propuesta que mejora las prácticas tanto para los estudiantes como para los docentes, que la evaluación no se queda solo en medir, quizás es parte de un proceso educativo y evaluativo, medir, pero si la medición está al servicio después de una interpretación de qué pasa con esa información que viene de la evaluación, si no hay un análisis, si la evaluación se queda en comprobar si hay un saber que en realidad hoy puede estar afianzado y tenido en cuenta, y uno busca evidencias de ese saber, pero también ese saber cuando se pone digamos, en contraposición, digamos, estamos expuestos a nuevos saberes, ese saber anterior cambia, entonces nunca hay un saber como cerrado, que queda ahí y no se mueve. La comprobación en algún punto no tiene tanto sentido, y el control en un sentido de disciplinamiento, de decir, bueno, con la evaluación disciplino, controlo, tampoco tiene mucho sentido. Una supervisión y un seguimiento de lo que el estudiante sabe, conoce, mejora, por supuesto que estamos de acuerdo. Pero si la evaluación solo se queda en la medición, en la comprobación y el control, y ahí me quedo tranquilo, que en determinado corte esto está, esto se mide, tiene un número, y ahí controlo que esto esté, yo digo que es una evaluación que no evalúa, porque si pienso que la evaluación es más que la medición, el control y la comprobación, e implica un proceso indagatorio, implica un sentido de mejora, implica repensar y recuperar su sentido educativo, que tiene que ver con las finalidades, con los valores, con el compromiso de una institución educativa, en el caso de la universidad, con la sociedad, que no es tan solamente un tema técnico la evaluación, ¿no? Este cuadro de Remedios Varo nos conecta con la creación, ¿no? Con algo artesanal, con una recuperación de un sentido creativo, de una búsqueda de información para poder repensar prácticas, para poder repensar aprendizajes, para repensar políticas. Entonces es una construcción de oficio. Es una construcción de oficio en el caso de los docentes, cuando evaluamos los aprendizajes, y si entendemos que pensar en que es un proceso formativo, que tiene que poder dar información para los estudiantes y para los docentes, cuando hablamos de evaluación formativa, que hoy está tan popularizada, yo creo, aún más para quienes no vienen del campo evaluativo y educativo, no porque no se haya utilizado en prácticas docentes antes, pero con la pandemia quedó totalmente popularizado, pero Michael Scriven, que fue el que acuñó el concepto, ya en 1967 lo había publicado, y podríamos decir que algunos autores también venían trabajando en consonancia con
con esos desarrollos previamente, pero Michael Scriven implica el concepto de evaluación formativa conjuntamente con el concepto de evaluación diagnóstica y evaluación sumativa. Es decir, que no lo trabajó por separado de los resultados y tampoco dejó de lado la evaluación sumativa de lo que implica evaluar durante el proceso. Creo que es importante a veces volver a los orígenes, si uno quiere rastrear de dónde salen los conceptos y en qué sentido hoy también cobra valor o sentido en otro contexto. Y creemos que el mayor desafío para los docentes es aprender de la evaluación, pero al mismo tiempo es el momento donde más aprendemos. Si uno piensa en términos de formación docente, se aprende más en un curso, aprende más en la carrera docente, aprende más cuando planifica, cuando estudia un tema. Entendemos que el momento de mayor aprendizaje para el docente en algún sentido es cuando evaluamos, porque desarrollamos una propuesta que muchas veces es a nivel experimental, y a veces cuando evaluamos a nuestros estudiantes, cuando hacemos encuestas, cuando les preguntamos qué comprendieron, si nos permitimos que ese tiempo también sea un momento rico para nosotros, para poder ver qué pasó, para recalcular, para pensar para adelante, nos vamos a dar cuenta muchas veces que por ahí algo que pensábamos que nos cerró completamente, quedó completamente confuso para nuestros estudiantes, o que necesitan más tiempo para aprender, o que conceptos que tienen que ver con temas complejos necesitan más tiempo en nuestra enseñanza, en nuestros momentos que le dedicamos a enseñar, en el sentido de pensar que como equipos de cátedra o equipos docentes, también ponernos a discutir qué pasó a partir de cuando evaluamos. Eso es muy, muy rico para los equipos docentes, ponerse a reflexionar indagativamente para la construcción de ese oficio docente en términos de evaluación. Y ahí yo hace años que desarrollé una visión respecto de lo que implica evaluar en escenarios combinados, en escenarios con tecnología, y que en algún punto esta frase de Eisner y esta imagen del cuadro de Margaret King me permiten como no solo ilustrar, sino representar un poco esta idea de lo que implica mirar más allá, ¿no? de ver. Creo que una mirada anticipatoria de una visión integral nos permite enfocar después las prácticas evaluativas. Entonces, estas categorías de análisis, que son a veces provisionales, nos permiten entender que se trata de una nueva mirada de la evaluación, ¿no? Cuando digo que una evaluación puede ser sorprendente, lo pienso en una evaluación que va más allá de saquen una hoja, en la antípoda de saquen una hoja de la evaluación sorpresa, que en algunas prácticas de antaño y también a veces en la actualidad, parecido a sorprender a los estudiantes con cosas indescifrables que les solicitamos para ponerlos a prueba, ejercicios o consignas que nunca practicamos, que nunca les enseñamos, las ponemos a prueba en una evaluación. Entonces, en algún punto también son prácticas que queremos desterrar, pero al mismo tiempo entender que esa nueva mirada, esa mirada que va más allá de ver, que es sorprendente,
nos guía desde una lógica de descubrimiento, desde una lógica de indagación, de entender la evaluación como proceso indagativo, donde vamos a buscar no la comprobación de cierto conocimiento solamente cerrado o de reproducción, sino ver qué pasó con esos procesos de aprendizaje y de enseñanza que se ponen en juego en una evaluación. Una evaluación sorprendente es la que nos da información que no sabíamos antes. No es que decir, yo ya sé lo que va a pasar, es ir a ver qué sucede. Y también estar abiertos a encontrar caminos alternativos en las respuestas y no solamente la espera de respuesta correcta en los ejercicios o en los problemas. Cuando pienso en una evaluación o en la evaluación con una mirada colaborativa, es también permitirme arriesgar que la colaboración no solamente es en las prácticas profesionales para construir proyectos o resoluciones de problemas, o la colaboración se da solamente en los grupos de trabajo, en las actividades, pero después en la evaluación vuelvo a el lápiz y papel, la hoja, en soledad. Me parece que ya a esta altura sabemos que puede haber instancias individuales, tanto en el trabajo de aprendizaje, en los ejercicios, como en la evaluación, pero no puede dejar de haber en la evaluación, a esta altura, instancias de colaboración, porque hoy nadie construye conocimiento solo, ¿sí? Hay numerosos ejemplos, y la realidad es que hoy nos valemos del conocimiento anterior, y nos valemos de la producción compartida. La evaluación invisible, aquí es una categoría que trabajé, donde lo que se borran un poco son los márgenes o los marcos entre lo que hacemos en clase como propuestas de ejercitación y de producción, y lo que diríamos evaluaciones por separado de las propuestas de enseñanza, es decir, examinaciones, parciales, momentos separados, que tampoco pensamos que hay que desterrarlos, pero a veces en algunas propuestas los vemos en exceso. Es más, a veces vemos en la universidad que toman más tiempo, o bastante tiempo en porcentaje, exámenes, o tiempo a los exámenes, que a la enseñanza. Entonces uno dice, a veces nos quejamos de que el tiempo es escaso y que no nos da para terminar el programa de la materia, pero nos pasamos haciendo exámenes para bueno, controlar o comprobar que los estudiantes tienen cierto conocimiento, o para control de lectura, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros podemos unir un poco más en una evaluación ecológica, la evaluación que hacemos con las actividades propias que desarrollamos, los trabajos prácticos, lo que se desarrolla en clase, con alguna documentación de esa evaluación, y con, si tiene alguna instancia de calificación también, en algún sentido vamos a poder optimizar y romper con esta cuestión tan separada de actividades de aprendizaje y actividades de evaluación. Y la dimensión pública de toda evaluación, como ya vimos al comienzo, que la evaluación es la instancia más pública del proceso educativo, bueno, a través de las tecnologías también entendemos que la externalización del conocimiento, eso tiene hoy una expansión inimaginable, y que con las plataformas, las apps, todo lo que tengamos a disposición como herramienta tecnológica que día a día nos supera, hoy nos desafía mucho más la dimensión pública, porque decimos, bueno, ¿qué cuestiones exponemos para que los estudiantes produzcan, externalicen?
¿Qué otros actores que no son los docentes pueden evaluar, valorar esas propuestas? No quiere decir que si nosotros ponemos a disposición una producción o un producto que nuestros estudiantes terminan de resolver en una cursada con profesionales del campo profesional o con otros universitarios o con otros actores de nuestra misma sociedad, eso tenga que ser acreditado por ellos, pero evaluado en su sentido de devolución, de pensar preguntas, de pensar en qué cuestiones esto nos puede devolver, nos parece que es sumamente rico, ¿sí? Y en algún sentido, mejorar la enseñanza y los aprendizajes tiene que ver con esta recuperación del sentido educativo de la evaluación, donde no podemos olvidar las buenas tradiciones que llevamos adelante y sobre las que tenemos que respetar todo lo nuevo de las nuevas tecnologías que día a día nos interpelan a pensar nuevas propuestas. No podemos ignorar lo que sucede hoy, no podemos ignorar el contexto, digamos, el contexto tecnológico, el ecosistema tecnológico en el que estamos dialogando. No podemos ignorar que día a día hay nuevos desarrollos que nos desafían a pensar cuestiones novedosas, y tampoco podemos olvidar la experiencia de las buenas tradiciones en evaluación, que seguramente ayornadas a la actualidad nos dan algún tipo de buenas soluciones. Entonces, pincelando algunos criterios y algunas ideas, en esta pantalla puedo mostrar cómo generamos una agenda colaborativa de la evaluación. Desde la pandemia, pospandemia, que nos vimos en algunos casos, digamos, no hablo de quienes nos dedicamos a este trabajo de incluir tecnologías en la enseñanza y en la evaluación, o trabajamos en las opciones a distancia hace tiempo, pero en la educación remota de emergencia se vio como obligado a poder trabajar en la virtualidad, y luego quedó clarísimo que la hibridez y los entornos o escenarios combinados pueden ser de enriquecimiento para nuestras propuestas de enseñanza y de evaluación. Después, cada universidad, cada cátedra, por las regulaciones particulares, toma sus decisiones en cuanto a cuánto de esa combinación es posible hacer. Pero algunas de los conceptos, de las ideas, de las propuestas que vienen de la teoría evaluativa que datan de más de un siglo, que vienen del campo de la educación a distancia, que también datan de muchas décadas de trabajo, de los proyectos de educación a distancia, también de todo lo que en la pandemia rápidamente pudimos compartir con equipos cuando construimos propuestas como la que hemos construido también con la Universidad de Misiones en estos talleres, en estos años, y seguimos haciendo. Fuimos tomando una hoja en blanco y tratar de aportar qué cosas fuimos aprendiendo de este tiempo, ¿no? Y como digo, también por supuesto de los especialistas que nos dedicamos a estas temáticas en cuestiones que tienen que ver con marcar horizontes. Entonces, todo lo que surgió como en las discusiones respecto del acceso, ¿no?, a las tecnologías, a los entornos, que tienen que ver con el acceso instrumental y simbólico, para cualquier propuesta de evaluación en escenarios combinados, es necesario considerar de acuerdo a cómo podemos armar una propuesta en función de qué acceso a las tecnologías
tenemos, las propuestas que tienen coherencia entre la enseñanza y la evaluación en un sentido de validez son muy importantes respetar. Por eso la discusión de criterios, de todo lo que es criterios de evaluación, todas estas cuestiones las vamos a ir profundizando a lo largo de este seminario, este taller. Yo ahora las abro, las expongo, armo un marco, para algunos son conocidos, para otros no tanto, pero más que nada estoy generando la apertura a este taller, pero en alguna de las próximas clases mis colegas van a profundizar en alguno de estos temas. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo de rúbricas, que son algunas herramientas, instrumentos que en la pandemia como que también se transparentaron, pero que ya se usaban, y que hoy son ricos instrumentos para trabajar. La idea de que la evaluación no debe ser misteriosa, ¿no? Los alumnos no tienen que estar decodificando qué es lo que me van a pedir, qué querrá decir con este ítem, con esta pregunta, con esta solicitud, qué me puedo esperar de lo que la cátedra o el equipo docente quiere, no sé si contestar de esta manera o de esta otra. Todo lo que tiene que ver con el oficio del alumno para poder sobrevivir en una carrera debería ser transparentado, no debería ser un misterio. Eso genera mucha ansiedad y a veces no se relaciona con el real conocimiento que tienen los estudiantes, ¿no? De velar, porque por ahí el conocimiento está, pero uno interpreta que se solicita algo más extenso, más acotado, y a veces en la solicitud no está especificado. Todas estas cuestiones también las vamos a poder profundizar. Algunos de los requisitos que son propios de la teoría evaluativa tienen que ver con que cualquier buena evaluación debe respetar el criterio de significatividad, representatividad y diferenciación cognitiva. Es decir, que lo que se evalúe tiene que ser sustantivo para la disciplina. Obviamente que cada época lo sustantivo para una comunidad disciplinar va cambiando. Por eso no hay un saber significativo que valga para cualquier momento y en cualquier época y en cualquier contexto, sino que eso va cambiando. Cuando surgen nuevos desarrollos, desde una disciplina, desde un campo de conocimiento, o nuevos desarrollos tecnológicos, nuevos campos, se van modificando los demás. Entonces, lo significativo hoy puede no ser en 2 años, pero lo que hoy es considerado significativo y debiera ser reflejo en un programa, también es lo que es digno de ser evaluado. Cuando hablamos de representatividad estamos entendiendo que la evaluación, como va acotado a ciertos momentos, no puede ser evaluado de una manera en la que todos tengan que evaluar todo. Entonces, lo que voy a elegir tiene que ser representativo de lo que enseño. No puedo tomar el pie de página, no puedo tomar algo que no lo enseñé. De las distintas unidades tengo que tomar lo más fiel a lo representativo, a lo central. Y por otro lado, cuando hablamos de diferenciación cognitiva, estamos entendiendo que hay que trabajar respecto de distintos niveles de comprensión. No puedo solamente tomar siempre o evaluar en un nivel descriptivo del conocimiento, o solamente moverme en un nivel de comprensión y de relación,
sino que tengo que apuntar a la interpretación, a la hipotetización, a la resolución de problemas en cada campo, a la indagación, y así podríamos pensar que hay muchos niveles de representatividad, de diferenciación cognitiva, y tengo que poder abrir evaluaciones para los distintos tipos de diversidad, ¿no? De diversidad cognitiva. Esto también va a ser algo que vamos a trabajar rápidamente. Y luego también entendemos, como dijimos, que hay instrumentos habituales, viejos, nuevos, creativos, válidos y confiables. La validez y la confiabilidad son requisitos centrales de toda evaluación, ¿sí? Son centrales. No puedo entender que una buena evaluación no respete la confianza de los instrumentos y que evalúe lo que tiene que evaluar. Por otro lado, hay numerosas herramientas colaborativas que hoy se tienen en cuenta para cualquier propuesta de evaluación. Algunas las vamos a recorrer en este taller y otras también las aprendemos de los colegas, cuando conversamos, cuando miramos, cuando otros nos cuentan que usan algunas herramientas, y además las herramientas día a día surgen constantemente. Algunas son más importantes o valiosas para evaluar algún conocimiento en particular, y otras para otros conocimientos o para otras disciplinas. La autoevaluación y la evaluación entre pares datan de hace bastantes décadas, pero no siempre fueron bien utilizadas o bien implementadas. La retroalimentación formativa, como dije, también es algo de lo que vamos a hablar. Y el error, que ya lo mencioné, es algo de lo que nos tenemos que valer para poder pensar en una buena construcción del conocimiento respecto de cómo nuestros estudiantes construyen conocimiento cuando estudian, cuando comprenden, cuando están expuestos a sus conocimientos. Hay un autor que es Jean-Pierre Astolfi que plantea, y por eso lo pongo a idea de hashtag, tus errores me interesan, ¿no? En vez de penalizar o de descartar, la idea de tus errores me interesan es más apropiado a pensar en esos procesos formativos de lo que implica el centro de la evaluación. Por otro lado, entendemos que cuando trabajamos en escenarios combinados, cuando trabajamos con tecnologías y con la mediación que tenemos, los cursos necesitan más una presencia distinta a la presencia en la presencialidad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que dar cuenta que que seguimos a los estudiantes, que los leemos, que los acompañamos, y muchas veces en la evaluación, en la evaluación en términos de devolución de informes, de ejercicios, de preguntas que hacen los alumnos y las alumnas, acelerar los tiempos de feedback es muy importante. Cuando trabajamos en la presencialidad, también es importante devolver a tiempo la evaluación, pero por ahí tenemos como una cercanía de caras, de registro, de un recreo informal, de comentarios, de alguien que en el pasillo no comprendió algo y se anima en esa informalidad a hacernos, pero cuando hay un conjunto de estudiantes que no tuvimos la oportunidad de vernos, de tomar esa cercanía que genera la presencialidad, que puede generar, no siempre la genera, es necesario acelerar esos tiempos de feedback para que nuestros estudiantes no deserten, para que nuestros estudiantes entiendan que están ahí, que no es solamente conectarse con una cámara apagada, independientemente de que una cámara apagada pueda tener que ver con el poco acceso o el acceso limitado a
a la banda ancha o a algún tipo de Wi-Fi, o que eso genere una pérdida de audición en el seguimiento de una charla, de una clase. Pero la realidad es que nosotros necesitamos entender que nuestros estudiantes saben que nosotros, además del conjunto, los estamos acompañando y tenemos algún registro de cierta individualidad, o por lo menos tomar algunos errores, algunas respuestas, como clasificarlas en común, como recurrencias, y hacer algún tipo de devolución general, pero de alguna sistematización que hacemos de lo que vamos obteniendo en una cursada, porque no podemos enterarnos al final de la cursada de que tuvieron un montón de problemas en la conceptualización de ciertas unidades, solamente en un momento donde ya no hay mucho más que hacer. Entonces, la aceleración de tiempos de feedback, lo que vimos es que es muy importante. Tiempos sincrónicos y asincrónicos está directamente ligado a la propuesta evaluativa, pero evaluando el acceso que tienen, y poder combinar. No es solamente sincrónico, ni es solamente asincrónico, pero sí está ligado a las posibilidades de acceso técnico para poder ver qué tipo de equilibrio puedo hacer en una propuesta evaluativa sincrónica y asincrónica. Por ahí hay una idea de entender, o aparece humanidad, donde a veces en la distancia y en lo combinado, uno cree que la mediación es tecnológica. Sin embargo, en una propuesta educativa, la mediación siempre es entre personas que, más allá de la distancia, se encuentran para producir, se encuentran para llevar adelante un proceso en común, y la valoración que uno hace en la evaluación de las producciones y los saberes de los otros y las otras debe ser tenida en cuenta. Entonces, no nos olvidemos que estamos mediando tecnológicamente, pero a través de la tecnología hay propuesta educativa que es producida por seres humanos. Aún con lo más sofisticado hoy de la inteligencia artificial, cuando esas herramientas o esas producciones o productos son incorporados en una propuesta educativa y evaluativa, es a los fines de una planificación hecha por equipos docentes expertos en la disciplina que se enseña. Eso es lo que esperamos. Entonces, a mayor tecnología o a mayor mediación tecnológica, mayor humanidad, en un sentido de que necesitamos llegar cálidamente, con valoraciones a tiempo, con una propuesta no deshumanizada. Focalizar y priorizar. Si hay algo que dejó en evidencia la pandemia, es que los tiempos y el ayornamiento rápido de las propuestas necesitaba de decir, bueno, todo no se puede y no todo de la mejor manera tampoco, entonces hagamos lo que mejor podemos hacer, rápido, y lo que no puede dejar de saberse y lo que no puede dejar de evaluarse es esto y esto. Priorizo y priorizo si voy a evaluar cuántas veces y de qué manera, y qué va a ser formativo y qué va a ser sumativo. Todo eso quedó en evidencia que lo hicimos. Obviamente que, más allá de las evidencias, la teoría evaluativa y la teoría didácticas muestran que lo que uno hace como docente siempre es focalizar y priorizar. Pero bueno, digo, prácticamente si no lo teníamos claro antes o estudiado, la pandemia lo dejó claro. Hoy no podemos volver a esos programas de desarrollo extensísimo y cantidades de exámenes a los fines de acreditación. Tenemos que seguir
priorizando y focalizando, porque el conocimiento tiene que ser profundizado, porque lleva tiempo y porque si queremos realmente enseñar cuestiones sustantivas, hay que dejar tiempo más a el aprendizaje y, por supuesto, a la enseñanza, ¿sí? No tanto a la evaluación. Apelamos también en esta época a que no por algo sencillo o más acotado va a ser menos serio, o sea, algo más acotado, que priorice y que focalice, en el buen sentido de sensatez, sencillez y seriedad, también viene bien con estas palabras simples a los fines de una buena evaluación. Y en mis últimas dos como propuestas, con este equipo hemos trabajado la construcción de algunos mitos y realidades que también en la pandemia y pospandemia afloraron y que nos permiten hoy tomar también registro, ¿no? En el comienzo de la pandemia se planteó, luego de que se planteó si abríamos las universidades, porque no se podía ir a clase, yo digo, en el sistema educativo casi que no hubo otra, y las escuelas primarias, secundarias, jardín, tuvieron que compelidamente abrir Zoom, abrir los Meet, y abrir como sea las plataformas, o mandarle a las casas por impresión algunas propuestas de ejercicios y de actividades, pero no hubo duda que los chicos tenían que seguir de alguna manera en clase. Y las universidades, que tenían en realidad a los adultos estudiando, las que más adaptadas y tradición tenían de educación a distancia, y que no había duda que esto podía ser bastante propicio, fueron las más discutidas por la autonomía, porque la calidad no iba a ser la misma, etcétera, 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 y porque probablemente se creyó que la pandemia iba a durar un par de meses como mucho, el aislamiento, ¿no? Ahora, cuando esto quedó como en evidencia que no era así, con mayor o menor celeridad las universidades salieron a largar la oferta del cuatrimestre, y algunas mejor peor, algunos equipos mejor peor, adelante. Cuando eso ya se priorizó y demás, empezó a discutirse si había que evaluar o no evaluar. Yo digo, todo esto está bueno recordar, porque uno se olvida, ¿no? Se olvida de lo que vivimos, pero después había una discusión pública respecto de si evaluar o no evaluar, entendiendo que la evaluación era acreditación, y que además, si no le podía controlar y certificar que el estudiante autenticar identidad, no era lo que teníamos que hacer. Pero ahí apareció que la evaluación podía ser formativa. Entonces, bueno, mientras tanto, hagamos cuestiones formativas, y salieron, yo no digo que antes muchas cátedras y equipos trabajaban de esta manera, pero estoy hablando de la cuestión generalizada, y fue un gran experimento. Todas las cátedras salieron con propuestas diversas, mejor o peor, de evaluación formativa. Y así casi se sostuvo un cuatrimestre, y en muchos casos, en un momento para empezar la acreditación, porque esto continuaba, se generaron con algunos software o con sincronicidad, orales, y se iban dejando de lado como mínimo materias o conocimientos que no se podían acreditar en presencia, ¿no? Bueno, todas estas eran las cuestiones que se fueron dando. La objetividad en función de los choice, que en la virtualidad no pueden evaluarse, que lo remoto
no se puede autenticar la identidad, aparece la rúbrica como el talismán de la pandemia, solo asociado a la evaluación formativa, cuando las rúbricas también son poderosos instrumentos para evaluar lo formativo y lo sumativo. Después, el mito de que los exámenes presenciales evitan la copia del plagio, cuando todos sabemos que la copia, el plagio datan de épocas de antaño y que también la presencialidad puede permitir el azar, la copia. Por supuesto que asistimos a una etapa con los nuevos desarrollos también de la inteligencia artificial y demás que nos desafía a pensar, ¿no? Y acá siempre decimos, y lo vamos a volver a pensar, que lo que más desafía, si hoy hablamos hasta del ChatGPT, que eso no sucedió en la pandemia, pero son los nuevos y últimos desarrollos que hoy están interpelando las propuestas, más que decir, uy, ¿qué hago ahora que surge esto y no voy a poder evaluar de la misma manera que antes, con las preguntas que siempre teníamos, o con preguntas por sí o por no? Lo que más desafían los nuevos desarrollos de este tipo tienen que ver con las propuestas pedagógicas y de evaluación, ¿no? Yo creo que si esto existe, el tema hoy es pensar qué hacemos con la evaluación, si tenemos el ChatGPT que nos en 30 segundos contesta determinadas cosas que ya están resueltas con estos motores de desarrollo de inteligencia artificial. ¿Qué hacemos con la enseñanza? Si hoy en un minuto tenemos resueltas cuestiones que preguntábamos o que desarrollábamos, si ya Google nos arrojaba las respuestas fácticas, y hoy con inteligencia artificial rápidamente podemos resolver algunas cuestiones y otras no. Pero lo que bien resuelve el ChatGPT, por decir, tomar esto como tendencia o fenómeno que está hoy en discusión. Y entonces, en este ecosistema tecnológico, ¿qué hacemos con la evaluación más allá de qué hacemos con el ChatGPT? Creo que volvemos a recentrar la cuestión en la enseñanza y en la evaluación. Tampoco pensar que para poder validar una propuesta de conocimiento sincrónica por un oral, tenemos que tener en algunas reglamentaciones que leímos en la pandemia, más o menos proponían que a un estudiante había que tomarle 1 hora, 1 hora y media para saber que el estudiante sabía y no se copiaba y demás, ¿no? Hay cosas que, bueno, la verdad es que hay mitos que nos han, en algún sentido, puesto a nosotros a pensar creativamente estas cuestiones. Y por otro lado, también asistimos a los desarrollos de algunas falsas dicotomías, que también pensamos que surge en la pospandemia y en toda esta discusión de los escenarios combinados, donde siempre es fácil con estos temas oponer, por ejemplo, lo presencial a lo virtual, ¿no? Empezar lo que tiene de bueno y en contra de lo virtual, o lo virtual en contra de lo presencial, sin poder saltar las discusiones respecto de esta posibilidad de hibridación, de combinación, cuando además el entorno en el que hoy vivimos es físico y es virtual, donde un montón de actividades que hoy realizamos constantemente en nuestra vida, como profesionales, como docentes, como seres humanos, no solamente los jóvenes y las jóvenes, sino todos asistimos hoy a experiencias donde lo virtual y lo físico están muy unidos. Entonces, estar oponiendo lo presencial y lo virtual es una falacia, ¿no?
Lo mismo que entender que pasar a veces de discutir la evaluación permanente o también pensar que no hay que evaluar, ¿sí? De irnos a los extremos, de la evaluatitis a la evaluafobia, o poner nuevamente que la evaluación tiene que ser sincrónica para poder corroborar las caras, al sujeto en presencia, pues es lo más parecido a la presencialidad, entender que si hacemos evaluación formativa, no podemos hacer sumativa o privilegiar una por la otra, entender que la regularización de los aprendizajes puede estar unida a la acreditación, que no van separados, y que la tradición y la innovación en la evaluación también pueden integrarse. Como decía antes, siempre una buena propuesta puede estar nueva, puede estar anclada en lo mejor de las tradiciones de evaluación. Entonces, aquí hay una foto de la pospandemia, de no hace tanto, que uno se olvida, pero el año pasado todavía estábamos con esta foto, y nunca sabemos, no lo digo apocalípticamente, pero son situaciones que pueden volver a reeditarse con lo que auguran de nuevos virus y nuevas situaciones, que estemos más o menos preparados. Yo decía, lo peor que nos puede pasar es que luego de todo lo que innovamos en evaluación en la pandemia, cuando volvamos a las clases o en la presencialidad en escenarios combinados, volvamos a la hoja de lápiz y papel, con los estudiantes uno atrás de otro, pero con un poco más de distancia y barbijo, ¿no? Es una foto que uno hubiese deseado no ver, no resolviendo individualmente, si esta fuese la única evaluación posible. Creo que tenemos que poder pensar en términos de Barnett en una universidad más creativa, imaginativa, donde hoy entender que producir ideas creativas sobre las posibilidades, no solamente por si hay una nueva situación de aislamiento, sino porque en realidad es constitutivo de la realidad que hoy estamos viviendo, entender que las ideas creativas son el futuro de cómo vamos a poder trabajar en una universidad que crea conocimiento nuevo a nivel de disciplinas, y que eso lo transmite y lo transfiere a la comunidad cercana, pero además también genera conocimiento acerca de sí misma. Y si genera conocimiento acerca de sí misma, se repiensa e imagina, ¿no? Hoy pensamos en las posibilidades futuras y creamos conocimiento nuevo que no solamente esperamos que nuestros estudiantes de golpe se vuelvan creativos cuando estén fuera o cuando se hayan recibido, en la medida que también las prácticas en las que ellos se ven estudiando y aprendiendo tienen un alto nivel de creatividad, bueno, ahí implica también que la creación es parte del proceso y no solamente de la expectativa de objetivos a futuro. Y en algún punto, tal como tomo esta imagen, como fui tomando metafóricamente, quizás esta es de una producción artística, Alejandro Bustos, un artista visual que trabaja con proyección de dibujos, esto es con arena, y va trabajando propuestas de música con el público, en escenarios diferentes, donde están atravesados por la tecnología y donde hay una construcción colaborativa en el momento, y donde cada encuentro es distinto, porque lo hace el artista con su expertise,
pero al mismo tiempo hay producciones distintas de acuerdo a lo que surja en ese evento. Y creo que el codiseño se asemeja más, en este sentido artesanal, se asemeja más a lo que nosotros hoy queremos compartir con ustedes en una propuesta de codiseño de evaluación. Y eso es, en algún sentido, la construcción de oficio docente en la evaluación, es esa construcción colaborativa que tanto Alejandra presentó como parte de nuestros valores respecto de cómo consideramos la evaluación. Así como evaluamos a nuestros estudiantes en este sentido, también entendemos que con la formación de docentes a la que apuntamos, hay una construcción colaborativa y compartida de codiseño, que lo que salga de esa colaboración en este taller, a lo largo de estos encuentros, va a ser distinta a la que podamos hacer en otros encuentros o con quienes estuvimos trabajando en misiones hace un año o dos, y va a ser distinta a la que hagamos si seguimos trabajando el año que viene. Creo que esa producción la hacemos nosotros desde nuestro conocimiento, que también se va enriqueciendo con el tiempo, a través de lo que seguimos experimentando, y al mismo tiempo se va enriqueciendo con las producciones de ustedes, con sus lecturas, con su conocimiento acumulado de su expertise docente, y con lo que tengan ganas de compartir en este tiempo, porque a veces uno quiere, puede, no quiere, o no pone todo lo que podría poner para poder compartir, para poder valorar de las producciones de los demás, y eso lo vamos a hacer entre todos y todas a lo largo de este tiempo que le dediquemos conjuntamente. Así que, por mi parte, ya doy cierre a esta larga presentación, pero que tiene que ver con un poco nuestros saberes, nuestras construcciones de oficio, y que vamos a develar a lo largo del taller. Así que, en primer lugar, me gustaría escuchar preguntas. Yo no seguí el chat, no sé, Consti, si vos querés, si hay alguna pregunta en relación o comentarios, pero algunas preguntas de lo que fui desarrollando. Después por ahí pasamos a cuestiones concretas de cómo va a ser el seminario en adelante. Pero me gustaría, bueno, mientras tomo un poquito de agua y respiro un poco, escucharlos o escucharlas. Comentarios, preguntas. Sí, Maru, acá en el chat no hubo mucho interrogante, a lo mejor se estaban guardando para hacer alguna pregunta ahora, así que sería el momento, si quieren compartir en el chat. ¿Hubo alguna pregunta o en realidad comentarios sobre inteligencia artificial? Pero bueno, vos también hablaste de eso un ratito después, así que ese tema está ahí. Y mientras estabas con la presentación, en el foro del campus ya tenemos 15 presentaciones, así que bueno, invitamos a todas y a todos a presentarse en el foro, y bueno, así nos vamos conociendo y vamos conociendo al grupo. Preguntas, alguien quiere, avisa, pone la mano, y viva voz también escuchamos, o comentarios, ¿no? Reflexiones. Me encantaría, después de 1 hora y cuarto que hablé sin parar, es terrible. Hola. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Hola. No, más que nada, no preguntar nada, sino que hacer una reflexión, un cierre. La verdad que fue hermosa la presentación. Me trajo muchos fundamentos de Edith Lidwin, me encantó.
Me encantó esa parte pedagógica de expresar y ver cómo siguen estas líneas de corrientes tan focalizadas en su misión, en su visión de cómo enseñar. Así que nada, yo realmente agradezco esta presentación porque me encantó. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Un honor. Siempre, siempre está en nuestro recuerdo Edith, y no solo en el recuerdo, en su criterio, siempre discutimos con su criterio. Es que se nota, realmente es todo el enfoque, se nota la línea de seguimiento. La verdad que felicitaciones. Felicitaciones Gracias. una vez más. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, escucho, ¿eh? Adelante. Sí, ahí mi señal de internet Alejandro. estaba un poquito... Sí, no, siguiendo todo el pasaje de la presentación, así como dijo también la colega, muy buena la presentación. Durante el abordaje que hicieron mención de un montón de cuestiones, y una que me parece importante y que más me tocó en este proceso de evaluaciones. Justamente en la evaluación es otra evaluación que nos permite a nosotros redireccionar, tomar decisiones, volver hacia atrás, analizar. Es un proceso en el cual uno puede tener mucha información, no solo de la evaluación del estudiante, sino que de nuestra propia evaluación. O sea, habla también mucho de lo que nosotros hacemos. Entonces, eso también a nosotros nos sirve como para redireccionar, tomar decisiones y marcar. Creo yo que si también aprendemos a sacar mayor provecho de esas evaluaciones, va a ser mucho más positivo, y creo que acá es sumar y sumar. Eso quería acotar. Felicitaciones. Bueno, gracias. Yo no encuentro la manito para poder levantar la manito, así que levanto acá. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. realmente sumarme al acuerdo de que realmente muy interesante, enriquecedor, volver a repasar todos estos conceptos que tienen que ver con la evaluación y dejar así como disparador esto, en lo personal, el tema de la evaluación formativa y la retroalimentación como instancia para regular los aprendizajes, además de acreditarlos. Si vamos a trabajar algún enfoque que nos permita crear o diseñar algunos modelos cuando tenemos más de 100 alumnos en el aula, ¿sí? Que son difícil de llevar a la práctica, es decir, en la cuestión operativa. Entonces, yo comparto plenamente los criterios que tienen que ver con que la evaluación es una instancia más de aprendizaje para todos los involucrados, tanto los docentes como los estudiantes, pero a veces me veo perseguida y abrumada por la cantidad de estudiantes que tenemos y cómo hacemos para llevar adelante el valor fundamental de la retroalimentación, es decir, que se convierta para el estudiante en un aprender de esa instancia y generar ese aprendizaje autónomo, la gestión de los aprendizajes que tanto propugnamos, pero en realidad en los primeros años de la mayoría de las carreras de grado, más en la Facultad de Ciencias Económicas, nos encontramos con aulas masivas, ¿no? Es decir, con difícil también orientar a determinados grupos de estudiantes que tengan determinadas habilidades o capacidades a las cuales hay que atender de manera especial. Particularmente en este cursado que estoy realizando, tengo sí 2 casos de estudiantes que tienen no diría una limitación, pero bueno, su forma de enfrentarse al aprendizaje es distinta. ¿Cómo hago yo para no ponerlos en la misma bolsa y darle otra atención? Entonces, bueno, esos serían algunos aspectos que colaborarían, digamos, en este camino de crecer en la docencia y en el rol que nos toca cumplir. Zulma,
Vamos a ver, gracias por tu preocupación, vamos a abordar distintas cuestiones. Nosotros, bueno, tanto mi caso desde la gestión como Constanza y Marina, propiamente dicho, participamos de trabajar en el programa de educación a distancia UBA 21, así que te imaginás que alguna experiencia tenemos en trabajo con la masividad a distancia, y por supuesto que cuando uno habla de números grandes, y depende la ecuación de la relación docente-alumno, porque hay que ver cuántos docentes tenés, no puede haber 100, pero si tenés un montón de docentes, tampoco podemos hablar de cantidades de alumnos. El tema es cuántos docentes hay en relación a esa proporción de estudiantes, pero sí se pueden hacer no solo el seguimiento individualizado de cada actividad o cada comentario, sí también, como decía, uno tiene como sistematizado a veces o tipificado errores, comentarios, problemas, donde a veces las devoluciones son generales, pero de temas recurrentes, y que quizás eso también, cuando son grandes números, pueden hacerse cuando uno tiene una lectura o una anticipación, o a veces hay como situaciones que son sistemáticas. Entonces hay diferentes propuestas para poder compartir, hay cuestiones que tienen que ver con la evaluación de pares, donde no necesariamente en todo intervienen los docentes directamente en la lectura individual. Hay procesos encadenados donde los estudiantes van comentando trabajos, algunos lo van a vivir ustedes prontamente en el taller, así que sí, va a haber diferentes propuestas, y en las sucesivas charlas van a tener la oportunidad de comentar también algunos ejemplos claros en relación a anticipaciones, algunos cursos o propuestas autoadministradas de autoevaluación con armados instrumentales, de algunos temas instrumentales que los estudiantes tienen que poder saber para cursar alguna materia, que incluso son anticipatorios, no solamente son formativos durante la cursada. Hay diferentes propuestas que, bueno, algunas requieren anticipación, un trabajo anticipatorio, más que después que surgen los temas, ¿no? Y uno se adelanta a que los estudiantes puedan tener desarrollos instrumentales sobre algunos temas de las materias que nosotros enseñamos. Así que ya vamos a ir avanzando con eso. Gracias. ¿Algún comentario más? Acá dice Constanza también que hay alguna bibliografía también en relación a estos temas. ¿Hay algún comentario más? Constanza, ¿querés pasar a explicar un poco la propuesta para estos días? ¿Estás por ahí? Sí, mañana van a tener, bueno, hoy ya tienen disponible el foro para presentarse. El foro está pidiéndoles que nos digan quiénes son, qué materia enseñan, hace cuánto la enseñan, y 3 palabras que a ustedes les permitan compartir con nosotras y después con los compañeros, preocupaciones que ustedes tienen y por eso están participando en este curso. Entonces, para nosotros es tan importante saber quiénes son como qué preocupaciones tienen. Así que la presentación en el foro, que es cortita, es una actividad que la hacen en un ratito, y de hecho durante la presentación de Marilina, en este momento tenemos 15 presentaciones. Les pedimos que por favor nos ayuden con esto para que, como es un curso que dura un mes y somos muchos, podamos rápidamente tener un paneo de quiénes son, la experiencia docente y las preocupaciones que tienen. Con eso nosotros vamos a arrancar en el próximo encuentro. Y mañana van a tener en el campus
una primera consigna de trabajo para que cada uno y cada una de ustedes pueda también ir acercándonos producciones que tienen en torno de instrumentos de evaluación. Entonces mañana van a tener la consigna para compartir un instrumento de evaluación que tengan hecho, no se tienen que poner en este momento a inventar nada, es trabajar con insumos que ya tienen, que están usando, que bueno, que hoy estamos en escenarios combinados, ¿no? Veníamos de una idea, de una historia, de un recorrido, tuvimos tembladeral que fue la pandemia en el medio, no fue hace tanto, a veces parece que fue hace un montón, fue hace muy poco, todavía estamos sufriendo montones de coletazos laborales, profesionales, educativos y psíquicos de todo tipo en relación con la pandemia y no nos damos cuenta, ¿no? Fue tan rápido tener que adaptarnos, que también ahora es rápido que nos desadaptamos y parece que queremos volver todo atrás, y la verdad que hicimos mucho recorrido y tenemos que también poder aprovechar esto, y por eso estamos pensando que ahora los escenarios son diferentes, no podemos hacer borrón y cuenta nueva, hemos vivido esta pandemia, aprendimos muchas cosas, bueno, estamos hoy desarrollando nuestras tareas en escenarios combinados, así que eso es lo que queremos también poner en valor en este taller. Y bueno, y vamos a trabajar los próximos 2 encuentros usando los insumos que ustedes traigan como base del trabajo, porque esto es un taller, y vamos a hacer algunas dinámicas también virtuales para no estar, para tener la palabra de todos y de todas también acá en el curso. No sé, Marina, si quieres decir algo más. Sí, buenas tardes. Quería agregar algo más porque los otros cursos que hemos dado y presentado aparece esta inquietud sobre qué es un instrumento. Nosotros lo damos como por hecho, pero un instrumento es, después vamos a profundizarlo, les prometemos en estas semanas, pero en principio un instrumento de evaluación es una consigna, es una prueba, es un trabajo práctico, es lo que nosotros le pedimos o le solicitamos a nuestros estudiantes. Puede ser presencial, puede ser virtual, puede ser combinado, puede ser la consigna de un proyecto, puede ser la consigna de un laboratorio, y es lo que tienen que hacer, pero la idea de instrumento para nosotros es ese elemento con el que recolectamos información sobre los aprendizajes de nuestros estudiantes. No hay ningún problema que sea ni presencial ni virtual, siempre y cuando nos aclaren qué modalidad es eso. Van a ver que mañana cuando subamos la consigna, les vamos a dar un par de pautas para que además de adjuntar ese instrumento, nos cuenten un poquito más para que el que lo lea pueda entender de qué va la cosa. Pero como somos un grupo súper heterogéneo, seguramente va a haber gente que tiene variedad de materias, asignaturas, áreas, entonces la propuesta es que nos crucemos también, ¿no? Así que para leer lo demás, entonces para que alguien que es de otro área pueda entender un poco de qué va la cosa, el instrumento con algunos detalles. Así que nada más que aclarar esto, porque a veces aparece esa pregunta de qué entendemos por instrumento. Y si es una consigna que es oral, por ejemplo, en un final oral, que también podría ser, se transcribe y se adjunta. Era esa aclaración más bien técnica. Mañana a la mañana va a aparecer, lo van a ver todo ya subido al campus. No sé si hay alguna otra duda, comentario, pregunta. La bibliografía es de referencia, a lo mejor algunos de los autores ya los conocen, a lo mejor, no sé, los 2 textos que trajimos de Alicia Camiglioni son textos básicos para la teoría evaluativa en educación, los sistemas de evaluación y acreditación, cómo se calculan, esos, bueno, capaz esto ustedes ya lo conocen. Nuestra idea es ofrecerles desde algo
que sean los pilares de la evaluación, como son los artículos de Alicia, o, bueno, ponencias en congreso, como el trabajo del Lescano y Vilanova, que específicamente hacen un trabajo en educación a distancia, en evaluación virtual, antes de la pandemia. Entonces es un trabajo súper documentado con datos, que es interesante que ustedes lo vean ahí. Bueno, en fin, hay como una variedad de bibliografía que ustedes puedan recorrer. La bibliografía tiene el sentido de que les resulte útil para el recorrido de este taller y para las preocupaciones que ustedes tengan. El sentido de la bibliografía es acompañar, ¿sí? Este es un taller donde queremos que ustedes puedan revisar y nosotros acompañarlos en revisar sus propias propuestas evaluativas, ¿está bien? Y no le vamos a tomar examen de la bibliografía. Lo digo porque por ahí viene la pregunta, ¿y cómo termina cómo es la evaluación de esto? La finalidad de este taller es revisar las propuestas educativas de cada uno y de cada una, así que también el trabajo final de este taller tiene que ver con eso. La bibliografía acompaña, ¿sí? No es que vamos a tomar examen ni nada de la bibliografía, ¿sí? Bueno, no sé si hay algún comentario, alguna duda más. Bueno. No, por favor, Bárbara. Bueno, Marilina, no sé si hacemos... Está silenciada, Maru. Sí, estoy acá, bueno, había... Sí, sí. Aquí Tomar estoy. un poco de Bueno, agua. me parece, sí. Me parece que, bueno, nos vemos la próxima, ¿no? Sí, parece Bueno, que sí. Cualquier duda técnica también está el mail de la universidad para que se remitan allí. Y bueno, y todos espero que puedan entrar al campus y nos podamos estar comunicando también desde ahí. Buen fin de semana. Buen fin de todos y para semana. todas. Chau, chau. Chau gente, hasta luego, estén bien.